Bueno, en este corto videíto que estamos distribuyendo unos días antes de la jornada virtual de manejo de sistemas extensivos, yo les voy a hablar un poco del rol que tienen recursos forrajeros sembrados, praderas o verdeos, en este tipo de sistemas. El manejo que hagamos de la fertilización, del pastoreo, de verdeos o de praderas sembradas en sistemas donde la base es campo natural, sistemas generalmente ganaderos extensivos, la tenemos que pensar en función del sistema, de manera que la elección de especies, la elección de las estrategias de uso de nitrógeno especialmente, tienen que estar pensadas para cubrir un objetivo del sistema. Por eso el primer paso al momento de definir qué manejo tenemos que hacer de verdeos y de praderas sembradas es tener claro qué rol están cumpliendo estos recursos forrajeros que generalmente ocupan un área relativamente pequeña en sistemas ganaderos extensivos. Usualmente lo que estos recursos forrajeros aportan a estos sistemas es productividad y valor nutritivo en una época del año donde campo natural reduce naturalmente su productividad, vamos a decir de abril hasta octubre más o menos. Y vamos a hablar dos aspectos centrales del manejo de estos recursos. Uno es el uso de fertilización con nitrógeno, en el caso de los verdeos de invierno, avenas, raíces, holcus puede ser también, para incrementar básicamente la productividad. Y en el caso de praderas sembradas, por ejemplo con base de festuca o incluso con base de dactilis, tiene un doble rol la fertilización, que es proveer más forraje, por supuesto, pero también asegurar la persistencia productiva de estas pasturas que biológicamente pueden persistir varios años en el sistema. Este efecto de la fertilización con nitrógeno sobre la persistencia de las praderas es central. Ahí está el rédito económico más grande que podemos tener del uso de nitrógeno en praderas sembradas. No solamente tener unos kilos extras de materia seca durante un año, sino que esa pastura sea persistente productivamente muchos años. Y el momento en el que estamos ahora, que es la transición de verano a otoño, es un momento central para el manejo de las praderas sembradas. Lo que necesitamos es que esas praderas recuperen la densidad de macollos que se perdió durante el verano. El verano es la parte más crítica para la supervivencia de praderas con base festuca, de especies templadas de gramíneas, porque el estrés térmico, a veces asociado a estrés hídrico, hace que muchos macollos se mueran. Bueno, marzo y abril son los 2 meses que tenemos para que estas pasturas macollen y rearmen su densidad. Y para que esto ocurra lo que necesitamos es darle luz a la base de los macollos, eliminando restos muertos, cualquier cosa que haya quedado, digamos, y que esté impidiendo la llegada de luz a la base de los macollos, que es el estímulo que la planta necesita para empezar a macollar. Y lo segundo es una buena nutrición nitrogenada. Estas plantas son muy responsivas a la nutrición nitrogenada en esta época del año para decidir si macollan o no. Así que esos dos aspectos del manejo, sobre todo marzo, es el momento de limpiar de restos secos y de ajustar la fertilización nitrogenada. En cuanto a verdeos, el rol de la fertilización nitrogenada pasa puramente por incrementar la productividad de los mismos, y ahí lo que tenemos que hacer es ir monitoreando el nivel de deficiencia en relación a la demanda de pasto que tengamos. Usualmente las respuestas en kilos de materia seca por kilo de nitrógeno aplicado son altas y económicamente más rentables cuando tenemos situaciones de extrema deficiencia. De manera que si en sus verdeos ustedes ven las plantas pálidas o después del primer pastoreo se notan perfectamente los parches de orina, ahí tienen una oportunidad de tener muy buenas respuestas productivas al agregado de nitrógeno. A medida que nos vamos más hacia el invierno, esa respuesta cae porque tenemos menos temperaturas, menos radiación y el potencial productivo de estas plantas es menor. No se hace cero, pero es menor. En el caso de sistemas ganaderos, con el precio que tiene hoy los fertilizantes nitrogenados, vamos a suponer $550 por tonelada de urea,
las respuestas mínimas que uno tendría que tener varían entre 10 o 15 kilos de pasto, de materia seca por kilo de nitrógeno aplicado, dependiendo del valor del kilo de peso vivo que vayamos a producir con ese nitrógeno. Y ahí es donde la cuenta se hace más difícil en los sistemas que son extensivos, porque más allá del kilo que uno gane produciendo pasto en base a nitrógeno en ese periodo, el valor de ese kilo puede ser mucho mayor que en otros sistemas, porque si ese pasto extra nos permite cumplir una cierta trayectoria de aumento de peso vivo en el caso de los machos para tener ventas en cierto momento, o en el caso de las hembras asegurarnos un proceso de recría que determine un buen porcentaje de preñez y de manera que ese animal nos dé un ternero, una ternera el otoño próximo, el valor que tiene, digamos, ese pasto es mucho más que simplemente ese kilo de peso vivo valorizado al precio de mercado hoy, ¿no? Y por ende son sistemas más complejos y donde, repito lo que dijimos al principio, es central que el rol que tiene el recurso verdeo de invierno o pradera para el sistema esté súper claro en la mente del que toma las decisiones. En cuanto a los ritmos de pastoreo, ustedes van a ver que a medida que salimos del verano y nos metemos en el otoño, se van a empezar a alargar las frecuencias de pastoreo, de manera que a la planta le lleva más tiempo llegar al estado óptimo para pastoreo, y eso es la época más variable del año. De manera que ir monitoreando nuestros recursos forrajeros para ver cuándo están listos para entrar a pastorear es central siempre, pero sobre todo en abril y mayo, que son los 2 meses que muestran mayor variabilidad en la evolución de temperatura. Aquellos abriles y mayos que son veranos largos nos permiten mantener ritmos de defoliación o de pastoreo más frecuentes, mientras que cuando tenemos inviernos que se adelantan, bueno, todo se alarga. Y como les decía, estos 2 meses son donde esa variabilidad es mayor. El mismo set de recomendaciones aplica a praderas con base festuca o base dactilis. Una parte importante de los conceptos de manejo de especies sembradas en sistemas de base de campo natural es qué tipo de comunidad de campo natural estoy complementando con mis recursos sembrados. Y como vieron ya en las charlas anteriores, hay una alta diversidad, hay herramientas para mapear esas comunidades y para adaptar el manejo del área de verdeos y de recursos sembrados a la evolución de las comunidades específicas que ustedes tengan. Y para sumar un nivel de complejidad, la estrategia de suplementación de los animales también depende de qué verdeo estoy manejando y sobre qué base de campo natural mi sistema está operando. De manera, si voy a suplementar recría sobre campo natural o recría sobre verdeos, depende en gran medida de qué comunidades de campo natural tengo y qué manejo les di. Como van a ver en otro de los videos y en parte de la charla que vamos a estar intercambiando, además de mapear las comunidades, nosotros podemos manejarla de manera diferente, haciendo diferimientos o pastoreos más intensos, dependiendo de qué especies tenemos. Bueno, el uso de los verdeos tiene que estar acoplado directamente al manejo de esa área de campo natural que siempre va a ser la base de estos sistemas. La forma de pensar el uso de verdeos y de praderas en sistemas extensivos es qué necesita el campo natural que yo tengo en mi sistema, qué necesita que complemente lo que me da el campo natural. Y ahí diseño el manejo de verdeos y de praderas. En otros sistemas es al revés, mi base es verdeos y praderas, yo manejo eso porque es la base de mi sistema. Acá es cómo complementa mejor, cómo hacer que esa sinergia sea óptima dependiendo de qué campo natural tengo y cómo tengo armado mi sistema. Nos vemos en unos pocos días, espero que muchos de ustedes se sumen y ahí podemos ser un poco más específicos en algunos aspectos y sobre todo esperando que ustedes tengan preguntas, inquietudes, comentarios y que se dé un intercambio que sea positivo para todos. Así que les dejo un saludo y los espero en la próxima jornada virtual sobre manejo de ganadería extensiva.